Amén. Eso es lo que está pasando ya en estos tiempos. ¿Cuántos han visto, amén, noticias quizás, amén, de lo que está sucediendo ahora? Pues los discípulos pidieron señal y el Señor les dio señal. Le preguntaron: Señor, ¿cuáles serán, amén, las señales antes de tu venida? Y el Señor empieza a explicar, amén, toda esta palabra que leímos. Les empieza a decir, amén, que todo lo que iba a acontecer antes que Él viniera era una señal para que el pueblo de Dios estuviera alertado de cuando Dios iba a aparecer. Amén. Entonces el Señor dijo: estas señales saldrán antes de que yo aparezca, entonces vendrá el fin. Yo te pregunto en esta noche a ti, iglesia, ¿cuándo tú piensas que el Señor va a venir? A ver, si las señales están cumpliendo ya al pie de la letra, a ver, cada día que pasamos, cada día que vamos viviendo en estos tiempos, nos estamos acercando más cerca, amén, a la venida del Todopoderoso. El Señor aparecerá en las nubes antes que tú y yo nos podamos imaginar. La pregunta es que estamos listos para volar con Él hacia las nubes. Las guerras, amén, están pasando en estos tiempos. No hay paz en ninguna ciudad, en ningún pueblo, ni aún en los pueblos de nosotros. Se ha levantado gente contra gente. La maldad ha aumentado demasiado. Amén. Esto me da a mí entender que el Señor dijo que se levantaría nación contra nación, hermano con hermano, amigo con amigo, vecino con vecino. Todo esto iba a suceder antes que el Señor viniera, dice el Señor, pero aún no es el fin todavía, porque el Señor está esperando que muchos de nosotros vengamos al arrepentimiento. El Señor está esperando que tú y yo, hermano, que estamos aquí en esta noche, nos volteemos hacia Dios y digamos: Señor, ten misericordia de mí. Pero esto es alarmante lo que estamos viviendo en estos tiempos. Antes se miraba tanto lo que hoy está sucediendo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía que las señales se cumplieran. Pero ahora estamos viendo todo esto. ¿Por qué? Porque es tiempo que el Señor un día va a aparecer ya. Antes de que tú te lo imagines, aparecerá en las nubes para levantar a su pueblo, a todo aquel que se encuentra en vida. Y habrá muchas gentes, muchos pastores o ministros predicando en las iglesias, así como vieron en ese video, que de repente estará predicando a alguien, otros alabando a Dios ahí en sus bancas, y de repente cuando aparezca el Señor en las nubes, dice que será el arrebatamiento como un abrir y cerrar de ojos. Como que yo la Biblia ahí, quizás muchos hermanos también la van a soltar, porque irán a ser llevados hacia las nubes, hacia el cielo con el Señor. Pero dentro de la iglesia lo más triste va a ser que muchos que estén también quizás de pie o sentados o parados, ahí se van a quedar en su lugar. Solamente van a voltear a su alrededor y van a ver ciertos quizás hermanos o hermanas que fueron levantados hacia el cielo. Por eso que el Señor, los discípulos piden señales. ¿Para qué? Para ellos estar listos cuando el Señor iba a venir. Ellos querían una clave quizás. Ellos querían una señal para quizás, cuando ellos vieran estas señales, ellos afirmarse quizás un poco más, para poder ser también levantados. Pero tú y yo, hermano, tenemos todas las señales, no solamente en la Biblia, pero hoy tú y yo la podemos ver en la televisión, la podemos escuchar en las noticias, quizás en la radio, podemos ver las noticias en internet. Eso, déjame decirte, es más todavía información la que tú y yo tenemos a lo que tuvieron la gente de aquel entonces. Hoy tú la puedes ver aún en tu país quizás. Hoy la puedes ver en tu ciudad, quizá la profecía que Dios dijo hace más de 2000 años. Tú la puedes ver cumpliéndose al pie de la letra. Y si eso no te alerta a que te prepares, si eso no te alerta a ti a que busques más de Dios, yo no sé qué estamos esperando hasta este momento todavía. Pero yo puedo entender que el Señor pronto vendrá a levantar a su iglesia. No solamente, aleluya, porque eso está sucediendo, sino porque la palabra de Dios está cumpliendo
cumpliendo siempre al pie de la letra. Hay grandes predicadores que son amadores, dice la Biblia, de sí mismos y también del dinero. Todo lo que les preocupa es hacer dinero a través de la iglesia. Pero dice que a muchos iban a engañar. Pero tú y yo sabemos que la iglesia es aquella que predica el mensaje verdadero. Tú y yo sabemos que la iglesia de Dios es aquella que predica su verdadera doctrina. Pero el Señor dejó sus señales para que tú y yo estuviéramos atentos. Y si andamos mal, puede enderezar nuestras vidas. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En aquellos entonces no estaba la ciencia como en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Y también a Daniel se le dice: Daniel, tú sella esos libros, porque tú no lo vas a entender ahorita, porque eso nos estaba pasando en aquel entonces. Pero ahora el libro ha sido abierto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entender, podemos ver con nuestros ojos cómo la ciencia ha aumentado. Y hace del siglo XX para acá, la ciencia ha empezado a aumentar muchísimo. Antes, para transportarse de una ciudad a otra o de un país a otro, duraban meses, quizás años también. Pero solamente lo podían hacer a través de bestias, de caballos o de mulas. Después de eso empezaron a hacer los barcos, las lanchas, todo eso. Después de eso ya llegó lo que es el tren, carros y ahora aviones y aún cohetes. Entonces la palabra de Dios alerta que por los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Estamos viendo hoy las computadoras como, amén, la ciencia que tiene el ser humano para hacer todo lo que hoy hacen. Y la Biblia me enseña que por los últimos tiempos todo esto iba a aumentar. Solo que yo puedo entender en esta noche, en esta hora, es que estamos viviendo ya tiempos finales. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia tiene que estar sabida. Estamos viviendo ya lo extra quizás, porque el Señor aparecerá muy pronto en las nubes. Pero ¿para qué es este tipo de predicaciones? Para que este tipo de enseñanzas, para que la iglesia se empiece a preparar y empiece a pensar que las señales se están cumpliendo. La ciencia puede aumentar aún más todavía en estos años que están por venir todavía quizás. Pero cuando la ciencia sigue aumentando, eso no quiere decir que el hombre va a cambiar, no. Es sorprendente cómo la ciencia ha aumentado, dice, desde el siglo XX y seguirá aumentando. Pero lo más triste es que la ciencia no tiene poder para cambiar un corazón. Tendrá poder para hacer cualquier otra cosa. La ciencia para inventar un cohete, quizás llegar a la luna como ya lo hacen ahora. Quizás la ciencia tendrá el poder para inventar cualquier tipo de programa o computadora. Pero la ciencia no tiene poder para cambiar al perdido. La ciencia, por muy inteligente que sea, no tiene el poder para cambiar a aquel borracho o aquel drogadicto. Solamente Jesucristo tiene el poder y la sabiduría para que transforme malos corazones. Pero la profecía, lo que Dios habló, está cumpliendo ya al pie de la letra. Pero yo pregunto en esta noche, ¿dónde nos encontramos nosotros? Si sabemos que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra y que Dios va a aparecer en las nubes un día muy cercano ya, ¿qué es lo que estamos haciendo tú y yo en esta hora? ¿Nos estamos preparando nuestras maletas para volar con el Señor cuando sea el toque de la final trompeta? O quizás, como se enseñó ahí en el video, la iglesia, el pastor que estaba predicando, que de repente desaparecieron varios y muchos ahí se quedaron. Ustedes pudieron ver que unos se hincaban, golpeaban el piso, porque así va a ser en aquel entonces.
Dios va a decir: yo te alerté de las señales que dejé escritas, aun cuando los discípulos me preguntaron. Faltaba mucho tiempo para que se cumpliesen, pero a ti te tocó vivirlas, a ti te tocó mirarlas, y aún viendo no creíste en mi venida, aún viendo las señales que se cumplían al pie de la letra, aún escuchando en noticias, en internet o en predicaciones, no afirmaste tu corazón. Y muchos, cuando seamos levantados, quizás estemos en la iglesia, muchos golpearán el piso. Muchos bañarán el piso con lágrimas diciendo: oh Señor, ¿y por qué me dejaste? Ten misericordia de mí y también levántame. Pero triste será y vendrá el gran día espantoso que habla Joel, que es la gran tribulación, donde el anticristo se dará a conocer, el falso profeta, donde habrá un sufrimiento en esta tierra como jamás lo ha habido, ni lo habrá, dice, tampoco después. Dice que los cielos, la tierra será los cielos conmovidos, últimos tiempos, y que la tierra, dice Isaías, temblará como borracho, como ebrio. En China, ese video no lo mostré, para 2011 hubo un terremoto, donde se puede ver ahí en las noticias, donde la tierra se mueve como un borracho, se abre y brota agua de abajo. La gente corre que no sabe si se va a sumir para abajo o qué va a pasar ahí. Todo lo que Dios dejó escrito en la Biblia hoy se está cumpliendo más que nunca. Más que nunca. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy tú puedes ver a muchas personas engañadas de las doctrinas que predican ellos. Dice: por haberte multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos ver en muchos lugares cómo está esto pasando, que entre la propia familia o parientes o amigos se matan por cosas insignificantes. Pero una palabra hermosa Dios da aquí en el versículo 13 de Mateo 24: para que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Le dice a los discípulos. Quizás los discípulos dijeron: ¿cómo vamos a predicar este evangelio a todo el mundo? Si quizás, amén, solamente recorrían esas ciudades: Roma, Jerusalén, Antioquía, amén, todo lo que es Asia, porque en aquel entonces no era descubierto América todavía. Ellos quizás preguntaron: ¿cómo iremos nosotros a llegar a este evangelio a todo el mundo? Bueno, ellos no vieron cómo esto iba a ser, pero tú y yo lo estamos viendo ahora a través del internet, a través de la televisión, a través de los satélites, saben que hay en estos tiempos. Entonces dice, más el que me dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas, dice, las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahorita en los países que no entraba la palabra, ahora entra a través de la internet, a través de la radio entra el mensaje a muchos lugares que nunca se predicaba. Eso quiere decir que la venida del Señor ya está cerca. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que ya empezar, si no estamos listos ya, a empezar a meternos de lleno ante la presencia de Dios. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que ya con la perseverancia empezar a buscar ya de Dios más, si no lo estamos haciendo. Tenemos que empezar como iglesia, como hijos de Dios, a prepararnos para que nuestra ira no sea en invierno, como dice la palabra de Dios. Porque todos estarán en el campo, dice: uno será tomado y el otro será dejado. Y en esta noche quiero que captes también esta enseñanza, que estamos viviendo ya las señales finales
antes de que Dios aparezca. Y sobre todo quiero, amén, que te lleves en tu corazón que si no estás bien con Dios, hoy empieces a ponerte bien con Dios. Tus ojos pueden ver las señales. Mis ojos pueden ver las señales, todo lo que Dios dijo en aquel entonces, más de 2000 años ya, que esto acontecería. Y hoy yo lo puedo ver con mis ojos. Tú lo puedes ver con tus ojos también, todo esto. Y de que Dios viene, hermano, eso que no te quede en duda. De que Dios da la puerta, eso que no te quede en duda. Y más adelante estaré predicando y te estaré dando todo el calendario, las fechas, en el tiempo que estamos viviendo, lo que ha pasado, lo que ha acontecido y lo que ya va a acontecer. Pero hoy yo te invito a que empieces a buscar de Dios. Hoy te invito a que empieces a buscar más de Dios y no estás viviendo conforme Dios manda. Es tiempo ya que arreglemos nuestras vidas. ¿Para qué? Para cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, tú no te des golpes en el piso o no te encuentres llorando, clamándole al Señor que te levante, que por qué te dejó. No. Oh, el Señor ha dejado sus señales para que tú y yo nos preparemos. Hoy que hay tiempo todavía. Hoy el Señor todavía te dice: oh, ven a mí, todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Hoy el Señor te dice todavía: busca de mí. Hoy que puedo hacer hallado. Hoy el Señor te dice eso todavía. Deje de impío su camino y vuelva hacia Jehová, su Dios, cual será amplio en perdonarle. El Señor puede perdonarte hoy en esta noche todavía, antes de que Él venga. El Señor puede todavía ser tu abogado en esta noche. Y esto no es para que te dé miedo, pero sí es para que te dé temor. Y tú empiezas a pensar: Señor, sí, todas tus señales hoy las podemos ver cumplidas ya. Vemos los grandes terremotos, los tsunamis que han pasado, el terrorismo que hay en estos tiempos, los falsos profetas que ahí se levantan y dicen que ellos son el Cristo. Podemos ver todo lo que Dios ya anunció antes de su venida. Él te indica a mí y a ti que Dios ya está pronto en venir a levantar a su iglesia. Yo pregunto en esta noche: ¿cuántos estamos listos si Dios aparece en este momento? ¿Cuántos tiraríamos la Biblia en ese arrebatamiento? ¿Y cuántos nos darían los golpes en el piso en esta hora? Tú solamente te puedes examinar a ti mismo en este momento. Solamente tú puedes saber dónde te quedarías, si iríamos con el Señor en este momento o lloraríamos aquí en la tierra por no haber escuchado las señales y haber estado alerta que Dios vendría a levantar a su iglesia. Todo está cumpliendo. Ya todas las profecías se han cumplido, solamente falta la última, que Dios vendrá a levantar a su iglesia. Esto es para que tú y yo pongamos, amén, más cuidado de la manera en que vivimos, quizás, de la manera en que nos conducimos en el camino de Dios, de la manera que estamos sirviendo a Dios también. Porque muchos nos encontramos en el error y pensamos que solamente por venir a la iglesia vamos a ir al cielo. Pero no es por eso. Es porque primeramente te hayas arrepentido de tus pecados, te hayas bautizado en el nombre de Jesús, de ahí vivamos una vida santa. Porque si la santidad dice que nadie verá al Señor. Si yo no
no sé qué más señales podemos pedir al Señor nosotros. Si lo que Él dio en el monte de los olivos, solo yo lo puedo ver con mis ojos cumpliéndose todo ya. Los apóstoles, ellos querían saber qué iba a acontecer antes que Dios viniera a levantarlos. Porque les dijo, así como me veis ir, así mismo me veréis venir con poder y gloria. Ellos le preguntaban, pero avísanos qué va a pasar antes de que tú vengas, para yo no lo listo quizás alistarnos, Señor. Aleluya. Los discípulos eran inteligentes. Ellos no querían que el Señor los agarrara ahí, quizás ahí en una fiesta por ahí. Los discípulos no querían que el Señor los encontrara ahí, quizás con la Biblia empolvada. Ellos le pidieron señal, porque hoy quieren estar al alba, listo cuando Dios apareció. El Señor, como es bueno, le empieza a decir todo lo que iba a acontecer. Si Dios no amara a la humanidad, al ser humano, Dios no le da señal de su venida, entonces todos nosotros viviríamos como nosotros quisiéramos vivir. Pero como Dios ama al ser humano, tanto que dio la vida por ti y por mí, nos deja las reglas, cómo vivir, nos deja las señales para estar alertas cuando Dios viene a levantar su iglesia, para que tú y yo nos pongamos las pilas de nuestras palabras. Pónganse de pie en esta hora.